Hemos hablado de la batalla espiritual y la manera como Jesús nos orienta para realizarla. Él nos dice que el ayuno y la oración nos ayudan a expulsar algunos demonios que no habían podido salir de otra manera, pero no son las únicas armas espirituales que podemos usar. Son las principales, pero además de estas, nuestra Santa Iglesia nos regala otras. Durante todos estos siglos, después de que Jesús fundó nuestra Santa Iglesia, el Espíritu Santo ha venido derramando sabiduría y conocimiento en ella misma. Así que todas estas ayudas que les vamos ahora a detallar son parte de ese enriquecimiento que ha tenido la Iglesia durante este tiempo. El Padre Javier Luzón Peña nos va a hablar de los sacramentales. Nos dirá qué son, cuáles son, cómo se usan, para qué nos sirven. Todo esto lo basa él en el Catecismo de la Iglesia, en la Sagrada Palabra y en toda esta tradición que nos enriquece como católicos. Ya tenemos el conocimiento de que existe una batalla espiritual. Ya tenemos el conocimiento que tenemos armas y herramientas dadas por Jesús y por su Santa Iglesia. Ahora tenemos que estar conscientes de que si estamos bajo la gracia divina, tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para poder reprender y expulsar de nuestra vida a cualquier demonio que nos esté atacando. Por favor, escuchemos con mucha atención al Padre Javier Luzón. Él nos va a dar indicaciones precisas de cómo usar los sacramentales y también nos enseñará todo aquello que debemos tener con nosotros en nuestros hogares, en nuestros altares. Es importante que tomen muy atenta nota de todas estas enseñanzas. Dios los bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Respuestas. Diversas personas me han pedido que explique qué son los sacramentales. La verdad es que vienen muy bien detallados y presentados en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte segunda, en donde se habla de la liturgia, y después de hablar de los sacramentos, pues explica que hay otros signos no instituidos por Jesucristo, sino por la Iglesia, en virtud de ese poder de las llaves que Cristo le confió, para realizar unas acciones de bendición de personas, de objetos, de lugares, y en los que se pida a Dios que mande su gracia, su bendición y sobre esas personas, sobre esos lugares, ¿no? Están instituidos para la santificación de ciertos ministerios eclesiales, ciertos estados de vida, ciertas circunstancias muy variadas de la vida cristiana, y entonces, pues, por ejemplo, pues, para la consagración de un abad, para la bendición de la madre durante el embarazo, antes del parto o después del parto, bendición de su seno, para muchas situaciones, ¿no? Bendición de un local, bendición de una iniciativa laboral, de un negocio, son distintas acciones que además, como proceden del sacerdocio bautismal, pues muchas veces las pueden presidir. Si no hay un ministro, las pueden presidir perfectamente los laicos. Por ejemplo, la bendición de la mesa en los hogares cristianos y cosas así. Es decir, son acciones que no confieren la gracia por la acción, sino por la fe, como en los sacramentos, o sea, por la acción de lo realizado, sino por la petición a Dios de que Él dé su gracia, y en función de la fe con que se hace, pues así tienen su efecto. Hay diversas formas de sacramentales. La más común son las bendiciones de
de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Son oraciones de alabanza, de reconocimiento a Dios y de pedirle que derrame su gracia sobre en esas situaciones, ¿no? Dentro de esas bendiciones están también pues la bendición de objetos, por ejemplo medallas, crucifijos, imágenes religiosas. Pues es muy conveniente que se bendigan para que el Señor pues se sirva de ellas, para que los que las veneren pues se acerquen a Dios. Entre ellas pues está, por ejemplo, pues la medalla de la Virgen del Carmen, ¿no? El escapulario del Carmen, que se puede sustituir por una medalla y que ayuda a la fidelidad, a la perseverancia en el camino de la fe. Está la cruz de San Benito, que tiene esa fuerza protectora, porque San Benito es el patrono de los exorcistas. Él fue un gran exorcista. Y esa medalla, que tiene la cruz por un lado con un acrónimo que es las iniciales de un exorcismo, ¿no? De una serie de palabras que constituyen un exorcismo. Y en el reverso está la imagen de San Benito que aparece pues, con un alimento que le habían dado para envenenarlo, que él lo bendijo y que se quedó destruido, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso los hijos de San Benito fueron por toda Europa exorcizando a esos pueblos que habían venido bárbaros, las invasiones de los bárbaros, habían venido con sus costumbres, sus rituales ancestrales, maléficos, y los fue purificando, y quedó Europa, salvo Irlanda, que los celtas no lo permitieron. Luego ya San Patricio se encargaría, y el noroeste de España, Galicia, que tampoco los celtas quisieron que entraran los hijos de San Benito, pues quedó el resto de Europa muy liberado de esa acción del enemigo. Y quería detenerme en algunos de esos sacramentales que se emplean para protegerse de la acción del enemigo. Ya he citado la cruz de San Benito, y bueno, luego en el siguiente vídeo hablaré de los demás. Tengo que decir que para exorcizar y bendecir esos sacramentales, eso no hace falta ser exorcista. Todo diácono, todo sacerdote tiene la facultad dada por la Iglesia para realizar el exorcismo menor del bautismo y para realizar los sacramentales. Exorcizar la medalla, la cruz de San Benito, exorcizar la sal, el agua, el aceite y el incienso. Cualquier diácono, cualquier sacerdote tiene ese poder. Y esas bendiciones, como son oraciones que no requieren la presencia física, se pueden hacer a distancia. Por ejemplo, cuando el Papa da la bendición Urbi et Orbi, los que la siguen por la radio o la televisión reciben esa bendición. Pues de igual forma, una persona puede hablar con un sacerdote y decir: oiga, bendígame el agua que tengo en mi casa, que quiero que quede exorcizada y bendecida para la protección y la lucha contra los ataques del enemigo. Pero de esto, ya en concreto, de estos otros sacramentales, hablaremos en el próximo vídeo. Y por tanto, pues lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Respuestas. La semana anterior hicimos una presentación de lo que son los sacramentales y nos referimos a que quería detenerme en 4 de ellos que son muy útiles en la lucha contra la acción extraordinaria del enemigo. Como decía, pues lo mejor es la oración, los sacramentos, el Santo Rosario, el Padre Nuestro, líbranos del maligno, que es la última petición del Padre Nuestro, pero también el Señor, a través de la Iglesia, nos ha puesto unos recursos muy útiles que son formidables para ese combate contra el enemigo. Quería referirme al agua, la sal, el aceite y el incienso, esos sacramentales que pueden ser bendecidos y exorcizados. ¿Qué diferencia hay entre una mera bendición y un exorcismo? En la mera bendición lo que hace es pedir a Dios que derrame su gracia, que se intercede para que a través de esa medalla o de ese objeto pues bendiga a esas personas. El exorcismo añade una protección contra los ataques del enemigo, las acciones extraordinarias del enemigo. Por eso el agua bendecida es utilísima, pero si además está exorcizada, pues todavía más útil en ese combate. Decía Santa Teresa que no había cosa que le tuvieran más terror, ¿no?, los demonios que al agua bendecida, al agua exorcizada. ¿En qué se basa la Iglesia? Cristo le da un poder al agua de santificar, y entonces cuando el agua se bendice y se exorciza, la Iglesia le pide a Dios que le dé ese poder de arrojar cualquier influencia maléfica que pueda haber en un lugar, en un objeto, en una persona. Ese agua se puede beber, se puede consumir y es súper liberadora. Las personas que tienen influencias maléficas o tienen posesión diabólica, les ayuda a expulsar esa influencia espiritual, ¿no?, y a liberarse de esa influencia espiritual. Se emplea el agua exorcizada en las oraciones de liberación, en los exorcismos, y hay una fórmula que para esa bendición del agua, que en el antiguo ritual se hacía de una manera, en el nuevo ritual exorcístico pues se hace de otra, y que cualquier diácono, cualquier sacerdote puede emplear para bendecir y exorcizar el agua. Se puede asperjar pues por toda la casa, se puede mantener pues en un recipiente. Es un sacramental pues utilísimo en ese combate contra el enemigo. Semejante en características al agua es la sal exorcizada. También sirve para lo mismo, para protegerse de la acción del maligno, para ahuyentar la presencia del maligno, con una diferencia, que el agua se evapora y la sal no se evapora, queda ahí. El profeta Eliseo, en la bendición de la sal, se dice: igual que mandaste al profeta Eliseo a arrojarla al agua para remediar su esterilidad, remediar su putrefacción. Eliseo empleó la sal para ese fin y el agua se sanó. Entonces la Iglesia pide que por la acción de esa sal, y bueno, la gente que tiene una bolsita pequeña en la guantera del coche, en el bolso, hay gente que pone una bolsa pequeñita debajo del colchón para evitar que en momentos especiales de fragilidad que el enemigo pueda atacar. Y es utilísima el agua. También se pueden sazonar los alimentos con esa sal exorcizada, bueno, pues es algo pues muy común, y ya digo que la puede exorcizar y bendecir cualquier
diácono, cualquier sacerdote. Al final del vídeo pondremos, y en la explicación del vídeo pondremos la oración correspondiente para que se le pueda facilitar a cualquier sacerdote, cualquier diácono, para que nos exorcicen esos sacramentales. Y vamos a dejarlo aquí porque en el siguiente vídeo me gustaría detenerme en los otros dos sacramentales que se emplean en el combate contra el enemigo, que son el aceite y el incienso exorcizados. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. En el vídeo anterior, bienvenidos a este programa de Tiempo de Respuestas, decía que en el vídeo anterior nos detuvimos en dos sacramentales que, entre los muchos sacramentales que existen, pues hay unos cuantos que se emplean específicamente para protegerse y combatir la acción del enemigo. Ya digo que en el anterior vídeo tratamos el agua y la sal exorcizadas. Hoy quiero detenerme en otros dos, que son el aceite y el incienso. Voy a empezar por el incienso exorcizado. Cuando, por ejemplo, se bendice una casa, conviene asperjar el agua al final por toda la casa. A veces, pues, si hay en un local se han percibido influencias negativas, pues conviene echar unos granitos de sal en las esquinas de las habitaciones. Pero, claro, la sal y el agua llegan hasta donde llegan. El incienso, cuando se quema y arde en olor de alabanza a Dios, puede penetrar hasta el más recóndito rincón de la casa, de los armarios, y por eso cuando en alguna casa pues hay influencias negativas, hay presencias tóxicas del enemigo, o hay apegamientos de difuntos que están perturbando a la gente, que se llaman las almas errantes, fantasmas, pues, y que el ritual los menciona, ¿no? Te exorcizo, todo espíritu, todo fantasma, todo. Bueno, pues cuando se va a liberar un lugar, el empleo del incienso es utilísimo. Además de asperjar agua o de haber echado un poquito de sal, pues el ir por la casa, pues cantando alguna plegaria o pidiendo al Señor, ten piedad, oh Señor, Cristo vence, Cristo reina, Cristo es el que manda, el que impera, pues ir por toda la casa con un saumerio, ¿no? Y con incienso exorcizado. Lo que se hace es se compra incienso, no de estos de estas varitas que tienen muchas veces origen de lugares de cultos hinduistas que están contaminadas, no, ese tipo de incienso no, compran incienso litúrgico, incienso que usamos en las parroquias y que se compra un poquito, se pide en la parroquia, un poco de incienso litúrgico y con un carboncillo de estos que se utilizan para barbacoa o cosas así, pues se enciende y se echa. Y entonces el que bendice la casa, que como ya hemos dicho, a veces si no hay ministro la puede hacer un laico, pues el que bendice la casa puede ir esparciendo ese incienso por toda la casa. Hay una oración específica para el incienso que puede
y que pondremos en la descripción del vídeo, que puede emplear cualquier sacerdote o cualquier diácono. Y por tanto, pues ese es uno de los sacramentales, utilísimo, como digo, sobre todo para los lugares. Y luego hay otro sacramental que es el aceite de cualquier tipo, aceite de girasol, de oliva, hombre, lo mejor siempre es de oliva, pero vamos, aceite que tiene como misión sanar. A diferencia del agua, del incienso, de la sal, que tratan de proteger de las presencias del enemigo, el aceite lo que hace es sanar las heridas producidas por el enemigo. Y entonces el aceite suma a lo que es el aceite mismo, se le echa una gotita de sal exorcizada que contiene un poquito de sal exorcizada, no, de agua exorcizada, que contiene un poco de sal exorcizada. Porque para bendecir el agua, exorcizar el agua, hay que echarle unos granitos de sal exorcizada. Poco, por si se bebe, para que no suba la tensión, pero unos granitos. Pues al aceite, además de la oración de exorcismo, de bendición y de exorcismo del aceite, pues al final se le añade un poquito de agua exorcizada. Muy poco, porque si, por ejemplo, se fuera a usar en la cocina para que no salte cuando se fríe, ¿no? Entonces, igual que el agua, igual que la sal se pueden consumir y son muy liberadores, pues el aceite es muy sanador y se emplea para eso. Que uno tiene un ataque de afectivo, su afectividad, pues se unge en el corazón. Que uno tiene obsesiones diabólicas, se unge en la mente, pensamientos negativos, tóxicos, se unge en la mente. El aceite es sanador, es para sanar, y tiene, ya digo, toda la fuerza del agua, de la sal exorcizada, y además de ese aspecto sanador de este sacramental. Pues estos son los 4 sacramentales que, además de la cruz de San Benito, que dijimos en otro vídeo anterior, son utilísimos en el combate contra los enemigos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.